Sí, hay una luz que me está haciendo... A ver, esa luz. Sí, esa luz. Ahí está, ahí estoy mejor, me parece. Buenas tardes, queridos compañeros del doctorado y la maestría. Sí, gracias. Por la demora, por una cuestión técnica, damos prosecución al ciclo de clases, charlas internacionales. Nos acompaña hoy la profesora María Soledad Olivera Aguirre. La misma es abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica de la Argentina, tiene un posgrado de especialista en sindicatura concursal, es magíster en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, es profesora adjunta de la Cátedra Procesal Civil de la Universidad Católica de Cuyo y actualmente es asesora legal del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la provincia de San Luis. En el día de la fecha, la profesora María Soledad Olivera Aguirre nos estará hablando sobre el tema del principio de la congruencia. Pero por sobre los elementos tangibles del currículum vitae de la disertante, debo decir que es una gran amiga con quien me uno una amistad ya de largos años, desde el 99, en ocasión de la maestría de procesal que hemos cursado con el profesor Adolfo Alvarado Belloso. Muchísimas gracias, querida profesora María Soledad, por acompañarnos el día de la fecha. Y sin más preámbulo, te pedimos el uso de la palabra ya para entrar directamente en el tema. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos los que están escuchando en este día esta presentación que a pedido amable de Carlos me propuso hace unos días atrás, y para mí es un honor, primero, estar conectados, lo cual me trae recuerdos muy lindos de aquellos años, y segundo, para estar en actividad constante, porque esto es el proceso, este es el derecho, lo que tenemos que estar siempre en actividad y viendo las novedades de lo que va surgiendo día a día. El tema que me toca hablar es un tema que es, diría yo, trascendental si podemos llegar a entender al proceso con un objeto claro, que es la sentencia. Para poder entrar en tema vamos a ubicarnos primero cuál es la causa del proceso. El proceso surge a través de un conflicto intersubjetivo de intereses. Ante una pretensión de un particular surge una resistencia. ¿Cómo se resuelve esa resistencia? O con la autocomposición, las partes resuelven acordar de alguna forma el conflicto, o bien con una heterocomposición. Significa que las partes no han llegado al acuerdo, entonces van al proceso, hacen uso de la ley. Entonces, ¿cuál es la razón de ser del proceso? ¿Para qué existe el proceso? Para erradicar toda fuerza de la sociedad, ¿no? Para que no hacer el derecho por mano propia. Es necesario entonces un Estado de Derecho que determine claramente las reglas de juego para que ese proceso pueda ser usado y llegar al objetivo que todos queremos, que es la sentencia, que se resuelvan los conflictos. Estamos acostumbrados a ver los juzgados abarrotados de expedientes, con jueces que a manotazos están sacando sentencias a veces sin criterios, sin uniformidad, sin motivación, violando los principios de congruencia. Tenemos que cuidar mucho la formación de nuestros jueces, porque depende mucho de eso al Estado de Derecho que buscamos y que queremos. Las etapas del proceso las conocemos como la afirmación por parte del actor, la negación por parte del demandado, la confirmación de ambas partes y la alegación. El objeto, dijimos, del proceso es la sentencia, como un acto jurisdiccional por excelencia.
que resuelve el conflicto dado entre las partes. Entonces, es un método de discusión de dos litigantes ante una autoridad que es imparcial, significa que no es parte, imparcial, significa que no tiene interés por alguna de las partes, e independiente, según cierto procedimiento ya preestablecido por la ley. ¿A qué aspira el proceso? ¿A qué se aspira, mejor dicho? Al debido proceso, que es, al decir de un jurista de renombre, como una garantía innominada. ¿Por qué? Porque la Constitución no habla del debido proceso, solamente habla del proceso. Que sea debido, es lo que todos aspiramos, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo? El dictado de una sentencia por un juez imparcial, independiente, que dicte un auto legítimo, es decir, basado en pruebas válidas, que sea un auto lógico, que responda a un razonamiento lógico, que sea motivado y no por su solo capricho, y congruente. Esta es la palabra que nos va a abrir la puerta a lo que queremos exponer hoy. ¿Qué es ser congruente? Bueno, ser congruente significa estar acorde, significa, voy a dar una definición que a mí me gusta, a ver. Bueno, primero vamos a decir la parte etimológica, viene del congruence, que significa ser coherente con otra cosa, que está de acuerdo o ajustado a ella. ¿Qué significa esto? Que lo que las partes han tratado en sus escritos constitutivos del proceso de demanda y contestación es lo que constituye el tema decidendum. Es su facultad la de determinar de qué vamos a hablar en este proceso. Tan ligado a ello está la facultad de ofrecer la prueba, los medios probatorios para confirmar en la etapa oportuna lo afirmado y o negado por el demandado. Es tan importante el principio en cuestión que la Corte Suprema ha dicho que el carácter constitucional del principio de congruencia como expresión de la defensa en juicio y del derecho de propiedad obedece a que el sistema de garantías constitucionales del proceso está orientado a proteger los derechos y a no perjudicarlos, vedando no solo el pronunciamiento sobre peticiones o defensas no postuladas por las partes, sino también la desviada consideración de hechos conducentes contenidos en las alegaciones formuladas por aquellas en los escritos constitutivos del proceso. ¿Qué significa esto? Que este es el límite. Así como tenemos un límite territorial, donde el Estado no puede ejercer la ley fuera de su territorio, así en el proceso, en una semejanza, el juez no puede apartarse de lo que las partes delimitaron con su demanda y su contestación. Qué importante entonces para poder determinar una sentencia justa es considerar al principio de congruencia como uno de los elementos importantes en la sentencia. Existen reglas para el sentenciar, ¿no? Reglas en la actividad de sentenciar, que son muy importantes y son las que se tiene que acotar el juez. Siempre son binarias las reglas. ¿Qué significa? Que si se opta por una, se descarta automáticamente la otra. Por ejemplo, si opto por la oralidad, descarto la escritura. ¿Cuáles son estas reglas? La calidad de los juzgadores, primero. Es lo que el Estado ha dispuesto, ¿no? Opto por un juez lego o por un juez técnico. El número de juzgadores. Opto por uno o por muchos, tribunal unipersonal o tribunal colegiado. Tercero, la cantidad de grados de conocimiento, única o varias instancias. En este caso, pensar en una única instancia es, desde todo punto de vista, inconstitucional, porque nos priva el derecho de la doble instancia. La evaluación de los medios de confirmación.
Los medios de confirmación puede ser que estén dados por la prueba tasada, que es el juez el que determina quién, cómo va a considerar determinada prueba. Por ejemplo, un boleto de compraventa de tal monto, que exceda tal monto, no puede darse, no puede probarse por testigos únicamente. O bien la sana crítica, que es la obligación de motivar el fallo, la sentencia. Tenemos por último la correspondencia entre lo pretendido y lo acordado al juzgamiento, que es el tema que nos ocupa en este momento, y la aplicación de la norma jurídica que rige el caso justiciable. Los vicios, bueno, ¿qué es lo que tenemos que decir de esta regla? Esta regla ostenta una importancia mayor que la que presenta toda regla técnica. Por eso considero que más que una regla técnica podemos llamarle principio. Y por eso dije que voy a hablar del principio de congruencia. ¿Por qué? Está muy estrechamente ligado a la defensa en juicio, a la inviolabilidad de la defensa en juicio, y al debido proceso y a la igualdad de las partes, que son principios constitucionales que nuestra Carta Magna con mucho celo protege. Entonces, es importante que la sentencia no adolezca de vicios de incongruencia en este caso, como sería, por ejemplo, cuando el juzgador omite decidir alguna de las cuestiones planteadas por las partes y que sean conducentes a la solución del caso. Porque este es el caso de la citra petita. Ya veremos un caso concreto de citra petita. Otro de las causales es cuando el juzgador se excede de lo peticionado por las partes. Mejor dicho, más que se excede, juzga cosa distinta de lo peticionado por la parte. Es el caso de la extrapetita. Otra opción es, el juzgador otorga más de lo pretendido, el caso de ultrapetita. La sentencia presenta también una incongruencia interna, es decir, la motivación y la decisión no son coherentes. Lo que incurre es en una autocontradicción. Y bueno, esos serían otro de los vicios también que puede incurrir el juez es por la falta de mayoría. Cuando en un tribunal colegiado no se alcanza la identidad en el pensamiento, en el voto, identidad de voto, se incurre en el defecto de falsa mayoría, lo cual viola también la sentencia el principio de congruencia. ¿Cuál es entonces la importancia más de este principio? Que su vulneración afecta principios constitucionales, tornando la sentencia en una norma injusta y por lo tanto anulable. Hay quienes consideran, según la forma que uno vea el proceso y las facultades del juez, mayores o menores facultades para resolver los conflictos. Así tenemos quienes le dan una capacidad amplia y facultad amplia al juez para poder, en la mitad del proceso, abrir el juego y suplir omisiones de las partes, omisiones probatorias de las partes. En este caso es lo que la gran cuestión que se discute en este tiempo y desde tiempo atrás también, que es la facultad de dictar medidas para mejor proveer que tiene el juez. Es un arma que se le da como una facultad instructoria al juez para poder llegar a dictar una sentencia justa. En nuestro código, voy a leer el artículo, en nuestro código establece ordenar, el artículo 36.4 y lo faculta al juez ordenar diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando la igualdad de las partes y el derecho de defensa en juicio. Entonces, el principio que establece, que habilita las medidas para mejor proveer, lo establece la norma y dice respetando la igualdad de las partes y el derecho de defensa en juicio. Son dos
principios que debe considerar el juez antes de dictar una medida para mejor proveer. Por ejemplo, una de ellas es disponer en cualquier momento la comparencia personal de las partes para requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito. Decidir en cualquier estado de la causa la comparencia de los peritos y testigos para interrogarlos. Mandar, inciso tercero, mandar con las formalidades prescriptas de este código que se agreguen documentos existentes en poder de las partes o de terceros en los términos del artículo tal y tal. Esto ya es un poco más picante. Impulsar de oficio el trámite cuando existan fondos inactivos de menores, no afecta. Corregir en la oportunidad establecida en el artículo 66 errores materiales, tampoco. Este artículo 36, que es de la provincia de San Luis, que es idéntica redacción con el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, establece al principio dos límites que muchas veces los jueces desoyen y salen a buscar prueba supliendo omisiones de las partes o negligencias de las partes, negligencias probatorias. En Córdoba, más allá, va mucho más allá el Código de Córdoba. Es un poco más innovador y transgresor de estos principios que hablábamos de la igualdad de las partes y el derecho de defensa. El artículo 325 del Código de Córdoba dice: una vez concluida la causa, los tribunales podrán, para mejor proveer, decretar que se traiga a la vista cualquier expediente o documento que crean conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes. No pone límite ni de igualdad de las partes, ni debido proceso, ni el derecho de defensa en juicio. Decreta que traigan a la vista cualquier expediente o documento, interrogar a cualquiera de las partes, ordenar reconocimientos, avalúos u otras diligencias, disponer que se amplíen o expliquen las declaraciones de los testigos y en general cualquier otra diligencia en forma genérica, cualquier otra diligencia que estimen conducente y que no se halle prohibida por derecho. Es amplísimo el Código de Córdoba y le da una facultad tan grande al juez que puede hacer lo que quiera en el proceso. Es lo que se me figura lo que nos enseñaba y gráficamente nos explicaba nuestro profesor, nuestro querido profesor Adolfo Alvarado Belloso, cuando decía que cuando el juez empuña el cuchillo y alguien quiere retener ese movimiento, lo único que puede hacer es cortarse con el filo del mismo, porque el que tiene la total autoridad y las facultades amplísimas que la norma le concede en este caso, es el juez. Hay una tesis restrictiva y una tesis amplia. La tesis amplia sostiene que el juez puede, en cualquier momento del proceso, disponer medidas para mejor proveer. Puede suplir la omisión de las partes, puede, si nadie ofreció esa prueba, salir a buscarla él mismo por sus propios medios. Es lo que nos establece el Código de Córdoba. Sin embargo, esto es repugnante si consideramos que se está violando groseramente el principio de igualdad de las partes del proceso, que es lo que tenemos que garantizar como principio constitucional, y el derecho de defensa en juicio. Existen límites, que es lo que sí podemos considerar. Es realmente, primero, decir que es excepcional, ¿no? Debe ser efectuada con unas restricciones que toda excepción exige. Las restricciones son: es necesario que el litigio se haya ofrecido y producido prueba, algún medio confirmatorio relativo al hecho sobre el cual versa la medida para mejor proveer. Si no, el pleito debe ser resuelto a base de las reglas del onus probandi y no con el resultado de pruebas decretadas de oficio a voluntad del sentenciante. Entonces, es necesario que en el litigio exista prueba, que se haya ofrecido y producido prueba. No basta con que se haya ofrecido y no se haya producido, sino que ya esté incorporada al expediente. Es necesario que, a pesar de esa confirmación como segunda excepción,
ya producida a raíz de la actividad exclusiva de las partes, el juez carezca de convicción firme acerca de la justa solución del litigio. Este requisito no contempla, entonces, como decíamos recién, la ausencia total de prueba, sino el de abundancia de prueba que se contradicen entre sí. Entonces lo ponen al juez en un papel de duda total y no sabe a quién otorgar la razón. Tercero, es necesario que el juez ordene estas medidas cuando el proceso ha finalizado, contrariamente a lo que dispone la tesis amplia, que lo faculta a salir a buscar la prueba en el medio del proceso, si quiere, o al inicio, o a la mitad, o al final. Una de las limitaciones es esta, que la medida ordenada se dicte habiendo finalizado el litigio, o sea, pendiente del dictado de la sentencia. Cuarto, es necesario que la medida ordenada tenga exclusiva finalidad confirmatoria. Quinto, es necesario que la orden de producción de algún medio confirmatorio sea producto del espontáneo sentir del juez, que significa que las partes no le pueden sugerir ni peticionar la medida para mejor proveer. Y por último, es necesario que la medida ordenada sea procedente legalmente y que se mantenga a todo trance la igualdad de las partes en el proceso. Muchos códigos lo incluyen también como incluyen la medida en cualquier momento del proceso y lo salvan, queriendo justificar la protección del derecho a la igualdad de las partes y de la defensa en juicio, con el traslado a las partes. Con ello entienden justificado la adopción de esta medida. Sin embargo, la prueba incorporada al proceso ya limita la defensa del derecho de defensa de las partes, ¿no? Por eso es importante tener en claro que en caso de ser procedente, debería darse con esas excepciones. Entonces, existiendo contradicción de prueba, el juez puede llegar y en esas condiciones que hemos visto anteriormente. ¿Qué pasa en sede penal? En sede penal, la medida para mejor proveer debe ser descartada desde todo punto de vista porque se supone que en caso de duda que tenga el juez, no puede salir a probar algo para condenarlo, porque entonces no estaría haciendo valer el principio indubio pro reo. En sede penal es realmente aberrante que el juez salga a buscar una prueba para condenar al procesado. Tengo algunos fallos que me gustaría analizar junto con ustedes para ver justamente la aplicación de estas situaciones del incumplimiento, mejor dicho, del principio de congruencia en los fallos concretos. Hay un fallo que se dictó, un fallo que se dictó en Morón, el caso Altamirano, que ahora voy a leerles esta parte para que lo podamos analizar. A ver. Bueno, en el fallo Altamirano se dicta el pronunciamiento en el marco de una demanda de daños y perjuicios motivada en el fallecimiento de 3 niños que murieron ahogados por una acumulación de agua formada en terreno del demandado. El magistrado encontró la causa adecuada del accidente en la conducta de la empresa demandada, que interrumpió el curso natural de las aguas fluviales, cambiando el recorrido del arroyo para que atravesara el terreno e impidiendo el libre escurrimiento de aquellas. Sin perjuicio de la fijación de la indemnización correspondiente, puso en evidencia la situación de grave peligro para la comunidad que aún subsistía y que ya había cobrado víctimas anteriores. Por eso, oficiosamente y fundado en potestades conferidas en el Código Civil y de Minería, ordenó a la empresa demandada, a pesar de no haber sido un capítulo propuesto en la demanda, estamos hablando de extra petita,
la realización de tareas de restauración del cauce, aseguramiento del descenso de aguas pluviales, drenaje y cerramiento del fondo. Todo ello bajo procedimiento de ordenar la realización a su costa por parte de las autoridades administrativas, a quienes dispuso además dar intervención. Bueno, acá tenemos un claro ejemplo de un fallo de extra petita. Se pidió la condena y la indemnización de los daños y perjuicios causados por la muerte de los 3 menores, y el juez va más allá, fundado en esa función preventiva del derecho de daños que sostienen algunos juristas, algunos doctrinarios como Morelo, por ejemplo, fundado en esa función preventiva del derecho de daños, no solo que indemnicen al menor, sino que además al demandado se lo condena a realizar tareas específicas para poder evitar futuro daño. Este es uno de los casos más notorios donde vemos esta situación. Otro de los fallos que tenemos es, a ver, el de ya más en el principio de congruencia. Se reclama en un juicio laboral el pago de salarios adeudados, etcétera, etcétera, bueno, todo el objeto, y en la demanda se interpone la excepción de falta de legitimación pasiva. Llegado el momento de la sentencia, el juez condena, hace lugar a la demanda y condena a los demandados a indemnizar, a pagar las indemnizaciones correspondientes de la ley del contrato de trabajo. Pero omite simplemente y livianamente, omite expedirse sobre la excepción de falta de legitimación pasiva. Eso viola hace que la sentencia sea nula en su esencia. ¿Por qué? Porque omitió tratar cuestiones esenciales para la resolución del conflicto. Así lo entendió la Cámara cuando llega la sentencia en recurso de apelación, lo entiende la Cámara y dice que afecta la garantía de la defensa en juicio consagrada por el artículo 18 de la Constitución Nacional, tal como lo viene declarando la Corte Suprema. Dice que la omisión del tratamiento de las cuestiones esenciales expresa y oportunamente planteadas afecta la garantía de la defensa en juicio consagrada en el artículo 18. Porque no es un tema menor establecer si era admisible o no la excepción de falta de legitimación pasiva, y podría haber cambiado el fin del pleito, el sentido y la condena. Pero al haberlo omitido y solo basarse en la pretensión del actor, incurre en este vicio de falta de congruencia y la Cámara lo declara nulo al fallo. Este es otro de los fallos también que están afectados y viciados por no ser congruentes, ¿no?, con lo que la parte actora reclamó, la parte demandada resistió y constituyó el tema decidendo. Hay un montón de fallos. Por ejemplo, hay un fallo de la Corte Suprema que Sikovic, que también fue mucho peor porque es un juicio penal, una denuncia penal contra esta persona que lo imputan por el delito de estafa procesal y después, a lo largo del proceso, lo condenan por malversación de fondos, o sea, otra causal. Es notorio la falta de congruencia y además, como dijimos anteriormente, él no tuvo la posibilidad de defenderse de algo que nunca le habían imputado. La Corte Suprema en esto también fue clara y precisa, revocando esa condena. No sé, Carlos, ¿qué te parece si hay un debate o si continuamos con el análisis de los fallos?
eso no sé, decime vos cómo seguimos. Como te parezca, como te parezca. Podemos continuar un poquitito más y después hacemos un pequeño debate. Bueno, entonces voy a leer una cosita que quiero que vean. En la ley, en el tomo 2003, hay un artículo interesante que muestra claramente estas nuevas corrientes que hay destinadas a dar mayores facultades al juez para resolver los conflictos sin respetar el derecho de igualdad de las partes y el derecho de defensa en juicio. Este principio que tratamos de conservar a pesar de que hay corrientes nuevas y como justifican en este artículo la necesidad de dar una respuesta a la sociedad de una justicia correcta. En base a esos principios se intenta violentar normas constitucionales de gran importancia. Porque si concebimos al proceso de esta manera, ¿quién se sometería entonces con una tranquilidad meridiana a un juez que en la mitad del proceso decide cambiar las reglas de juego? O no solo decide cambiar las reglas, sino también cambia la carga de la prueba, por ejemplo, invierte la carga de la prueba, o ante la omisión o la negligencia de una de las partes, decide suplirlo y salir él a buscar la prueba, en pos de la búsqueda de la verdad objetiva, de la búsqueda de la verdad real. Cuando tampoco tenemos la garantía de que ese magistrado la alcance, o si en esa búsqueda que él intenta está violentando los principios constitucionales de la defensa en juicio y de la igualdad de las partes en el proceso. Dice, a ver, bueno, justamente, uno de los, en este artículo que les decía, habla de esto. De acuerdo con el sistema amplio, el juez tiene la libertad para dictar cualquier medida probatoria que estime conveniente para esclarecer los hechos y en cualquier estado del juicio. Esto es gravísimo porque no cumple con estas restricciones, al menos, o limitaciones para poder proceder al dictado de la medida para mejor proveer. En cualquier estado del juicio significa que en vez de ser un juez receptor del proceso, es el juez a lo largo de todo el proceso, demanda, contestación y confirmación y alegación, está en una actitud recepticia. Y son las partes las que están encargadas de llegar a probar lo que argumentaron en sus respectivos escritos de demanda y contestación. Cuando llega el momento del dictado de la sentencia, es distinta la actitud que toma el juez. Ya es él el que va a emitir su fallo y las partes son las que van a recibirlo. En esta nueva forma de verlo al proceso y con las facultades que se le quiere otorgar, y de hecho se le otorgan a los jueces, como lo vimos recién en el Código de Procedimiento de Córdoba, mucho más amplio que el de Buenos Aires, del nacional, y que es igual al de San Luis, el juez puede en cualquier estado del proceso salir y suplir la prueba omitida por las partes. Entiendo que tenemos que defender y propugnar principios que hacen a que nos dé la seguridad jurídica, porque ¿quién nos garantiza que en un proceso con el cambio de las reglas de juego
podamos llegar a una sentencia justa. Hay quienes hablan de el derecho, que se trata de cuestiones de derecho privado y por lo tanto el juez no tiene facultades para inmiscuirse hasta donde más que hasta donde las partes se lo muestran. Uno de los que creen en esto es Montero Aroca, que lo consideraba en uno de sus escritos. Por supuesto que hay gran parte de la doctrina que está influenciada por esta tendencia a ampliar las facultades del juez en desmedro del derecho de los particulares. ¿Querés que pasemos ahora a algún debate o como quieras? Si no, yo sigo analizando. Seguimos 5 minutos más y después arrancamos una pregunta, si te parece. Bueno, acá. Es lo que les contaba recién, de lo que dice, el sistema dispositivo en su concepción teórica extrema no acepta la concesión al juez de la ejecución probatoria de oficio. Pero esta severidad ha ido cediendo en la medida que se fue reconociendo dichas prerrogativas. Al respecto es interesante un planteo que realiza Montero Aroca citado por Gossaini, cuando este primero, con reconocida agudeza, trata de restringir esta flexibilización al campo de las cuestiones de carácter público en el proceso civil, por lo cual expresa: la determinación de las facultades vendrá influida por el carácter público o privado de aquel. La determinación de las facultades vendrá influida por el carácter público o privado de aquel. Y en consecuencia, si se trata de intereses públicos, hay que concederle preponderancia a las facultades del juez, siendo las facultades de las partes predominantes cuando se trata de intereses privados. Esta es la distinción que hace Montero Aroca. ¿De qué estamos hablando? ¿De intereses privados o de intereses públicos? Si público sería, por ejemplo, el Estado civil y algo relacionado con el Estado civil o capacidad de las personas. Pero si se trata de intereses privados, de una contienda meramente entre dos particulares, ¿cuál es el fundamento último para poder admitir esa injerencia? Bueno, por supuesto que está quienes piensan que la tesis de que el proceso civil es un negocio privado, con un fin también privado, ya está superado. Por eso consideran que hay un interés público en que la sentencia sea justa y legal. Es lógico que el Estado administrador de justicia otorgue al juez poderes para que investigue la verdad de los hechos afirmados por las partes, para que triunfe la verdad y no la ficción de una contienda o la astucia de una parte. Claro, ellos, quienes piensan, quienes se enarbolan bajo esta bandera, consideran que el juez, como un suprahombre, va a llegar a la verdad real por salir a buscar la prueba con total libertad y sin limitación alguna. Y también la verdad, ¿para quién? ¿Qué parte de verdad es la que se va a conocer con la búsqueda de esas pruebas? ¿Es la que va a satisfacer y tranquilizar la conciencia del juez? ¿Quién va a poder decir que realmente esa fue la verdad que ocurrió en los hechos? Por otro lado, de proteger la falta de actitud en el proceso, la negligencia, la falta de actividad probatoria, proteger y subestimar, por el otro lado, a quien sí salió a probar, también violenta lo que hablábamos recién, el principio de la igualdad de las partes en el proceso. Porque consideran que de esta manera ganan los que son más astutos en la producción de sus medios probatorios, en el planteo del conflicto, que aquellos que no lo son. Me parece un pensamiento bastante corto, un pensamiento muy limitado y con una visión más de querer mostrar una justicia en base a números o en base a estadísticas,
de determinar que una sentencia es justa o menos justa porque el juez tuvo mayor o menor facultad de probar los hechos controvertidos. Creo que tenemos que tener claro a dónde apuntamos, qué es lo que queremos, y si realmente alguien está dispuesto a someterse a un proceso con un juez que pueda disponer y decidir a su gusto y piacere qué es lo que va a suceder ahí, y sometiendo en la condena a las partes. Muchas gracias, profesora María Soledad Olivera Aguirre. Te agradecemos infinitamente por la exposición. Me gustaría solicitarle el uso de la palabra al magíster, docente también de la maestría y doctorando, Matías Ubaldo Garcete Piri, si puede hacer uso de la palabra, por favor. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la palabra. Muy buenas tardes, doctora Oliveira. Muy interesante su exposición. Muchas gracias por ello. Realmente es un tema fascinante el que tocó hoy en debate, porque efectivamente el principio de congruencia en los procesos judiciales es una de las cuestiones, como bien dice el doctor Alvarado, cuando trata la sentencia judicial y las problemáticas de ello. Efectivamente, tiene sus pormenores en el razonamiento, pues como sabemos es la regla principal de todo derecho procesal, por el cual efectivamente el superior, dentro de su real imparcialidad, debe generar la fundamentación de sus decisiones que sean efectivamente concordantes con los hechos y las peticiones que uno genera, como diría el doctor, como peticionante, y asimismo en el debate contra quienes generan la negativa a esa pretensión para cerrar el interés intersubjetivo de los intereses. Entonces, efectivamente, el principio de congruencia es sumamente fundamental. Y hace poco, generando un poco el debate con el profesor Andreut, que también es de la Argentina, que me tocó escuchar, muy interesante un poco su aproximación a la construcción de resoluciones, así como escritos a raíz de los postulados de la famosa retórica aristotélica y la construcción de los 6 puntos de Cicerón, que fueron realmente muy llamativos, que son realmente constructivos para promover un poco un mejor desarrollo de esa construcción de la congruencia que efectivamente es el tema de debate y no para nada menor. Otro tema que me llamó mucho la atención, en lo que usted comentó, efectivamente hace poco había escuchado al doctor Jordi Ferrer Beltrán de Girona, cuando habla efectivamente en la distinción de esa verdad material y la verdad procesal, que es un poco un tema que en el debate de la congruencia hay digamos, muchos postulados, y en ese sentido no sé si le podría pedir un poco una distinción entre esa verdad material y la verdad procesal que podríamos generar para distinguirlo efectivamente y poder esbozarlo en el principio de congruencia. Muchas gracias, doctora. Sí, sí, es uno de los, creo yo, el más importante de los argumentos que sostienen quienes consideran que al juez no hay que atarlo de manos para llegar a la sentencia. Y citan, creo que, si mal no recuerdo, a Gossaini, como que no hay mejor derecho que el que no se usa. Pero irónicamente, por supuesto, consideran que si se lo ha puesto al juez en el papel de decidir la contienda, no se le debe negar las herramientas necesarias para llegar a la verdad real de lo ocurrido, o al menos a lo más cercano posible. Por eso, en este artículo que les comentaba recién, justamente se llama así: 2 fallos que demuestran que la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es ciega.
La imagen que tenemos de la justicia con la venda en los ojos es totalmente distinto el enfoque que le quieren dar acá. Lo que quiere significar con este título, el autor, que fue compañero mío en la facultad, pero bueno, hemos sido compañeros de aula, pero no tanto de pensamiento por cómo han ido pasando los años. Él considera que mientras más facultades tenga el juez para salir como un tipo Superman del derecho, que salga a buscar la verdad real y que poco importa la que se dé en el expediente. La verdad material, esa búsqueda desesperada que hacen, es en base a violentar los principios de igualdad de las partes en el proceso y de la defensa en juicio. Eso es lo que marca la diferencia entre la aceptación o no. No es que nos neguemos a conocer la verdad, no es que nos neguemos enfáticamente a poner un velo sobre lo que ha ocurrido. Hay reglas que se deben cumplir y hay reglas que se deben acatar. Si no se acatan, incurrimos en estos vicios, en estos defectos. Es muy importante entonces tener claro que la verdad procesal es la que ocurre dentro del proceso y es la que se logró acreditar por los medios que el legislador otorgó a las partes para poder probar. Afirmación, negación, confirmación, alegación. Esas son las 4 etapas en el proceso, en el camino del proceso, para llegar a la sentencia. Sin ayuda de nadie, sin ayuda de nadie. A esto me refiero cuando hablamos de que el juez sale a suplir omisiones o negligencias de las partes. Esa es la verdad procesal. Y la verdad material o real, que es la que buscan, es la que puede surgir de la infinidad de posibilidades de un proceso donde el director del proceso es juez y es parte. Muchas gracias, profesora Olivera. Me gustaría el uso de la palabra a la doctora Dominica Sayas, por favor. Buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Sí, sí. Estamos bien. Sí, buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes a todos los compañeros y a todos los colegas también. Estaba escuchando atentamente la disertación y efectivamente, como usted mencionó en su charla magistral, preciso y conciso, el principio de congruencia vendría a ser uno de los rectores bases de todo el derecho procesal, tanto acá en Paraguay, inclusive se lo cataloga como bajo pena de nulidad en el caso que el juez no lo considere en la sentencia, lo que hace que efectivamente sea un principio sumamente válido para hacer motivo motivo de recurso al momento de una apelación respectiva, ¿verdad? Porque hay que considerar que muchas veces ese principio de congruencia se ve violado o mejor dicho, se ve omitido en algunas sentencias, no en todas, ¿verdad? Pero en la mayoría sí, al citar simples manifestaciones, inclusive ya sea del expediente, sin considerar el tema decidendum y por sobre todas las cosas sin la lógica retórica que tendría que tener todas las sentencias judiciales, en el cual debe existir la motivación y la argumentación válida a los efectos de obtener una sentencia acorde y no arbitraria, ahora acorde a las pretensiones, ya sea de todos los argumentos grimidos, ya la parte autora o bien la parte demandada, ¿verdad? Para tener una sentencia no arbitraria. Y desde ya quería agradecer también, doctora, porque realmente fue precisa y concisa en el tema que estamos debatiendo hoy en día. Y de parte de todos los colegas y de todos los compañeros, muchas gracias por su tiempo, por su dedicación y por sobre todas las cosas por transmitirnos todos sus conocimientos que la apreciamos verdaderamente.
Muchas gracias. Me desconecté recién porque tenía que enchufar el celular que me estaba quedando sin batería, por eso me quedé así desconectada de la cámara. Bueno, la pregunta, bueno, yo le agradezco a ustedes la invitación, por supuesto, a Carlos, y bueno, estoy dispuesta a seguir intercambiando con ustedes las ideas que consideren que no han quedado, que no han quedado claras. Si algún compañero quiere usar la palabra, va levantando la mano de tal manera que podamos proseguir una conversación. Creo que estamos más o menos te quiero pedir, profesora Olivera, algunas palabras conclusivas de tal manera a ir cerrando el tema y después, por supuesto, terminar la clase de hoy, que es un tema muy importante, es un tema, no siempre se toca este principio de congruencia como tema, y querría pedirte unas palabras finales de conclusión, profesora. Sí, cómo no. Como conclusión, ¿qué puedo decir? Como lo dije aquella vez que estuvimos en Rosario, qué importante es sacarnos la venda de los ojos y comenzar a ver el proceso como lo que realmente es. Que no somos meros convidados, que somos elemento necesario para poder llegar a la justicia que queremos y que aspiramos. Qué importante es formarnos con una mentalidad libre y no impuesta, no con frases hechas ni con lo que la prensa dispone, que es lo que justamente muchas veces jueces con miedo salen a suplir la inactividad de las partes o fallan más allá de lo que corresponde, constituyendo una sentencia nula por falta de congruencia, solo con el único fin de cumplir con esa avidez que hay en la sociedad de una justicia transparente y accesible a todos. Es tan poco real argumentar esta actitud a base de lo que venga. ¿Qué quiere decir con esto? Que el fin no justifica los medios, no para alcanzar un sistema de justicia como el que aspiramos, debemos hacer lo que sea. Y nosotros mucho menos debemos soportar lo que sea. Por eso qué importante es que nos formemos, que nos saquemos el velo de los ojos y que luchemos por nuestros principios, por la forma que queremos que esto sea, por la forma que queremos trabajar, porque es parte de nuestro trabajo, y para alcanzar la justicia que todos queremos, pero no a costa de lo que venga, sino con las reglas que tenemos en la mano. Doctor Alfredo Argüello. Sí, buenas noches, disculpen, estoy todavía manejando. Doctora, yo quiero hacerte una consulta muy puntual realmente, que es objeto de un análisis mío realmente, que tiene que ver con el derecho comercial, más que nada con los títulos de crédito, en donde se aplica esta teoría de la conversión
teoría de la conversión, más que nada en juicios ejecutivos donde se ejecutan pagarés que finalmente se termina viendo en el juicio de que en realidad no eran pagarés porque no tenían los requisitos de un pagaré, pero sin embargo, por la aplicación de esta teoría se lleva adelante la ejecución tomándolos como instrumento privado, porque dicen que el pagaré también es un instrumento privado. Sin embargo, estimo yo que ahí hay una indefensión por parte del ejecutado, porque él, bueno, basó su defensa en la pretensión ejecutiva de un pagaré y no de un instrumento privado. Entonces, de esta manera, lo que sucedería, creo yo, es que se altera la congruencia. No sé qué opinión le merece esto. He visto, haciendo la preparación de esta charla, tuve la oportunidad de leer un fallo que ahora no recuerdo mucho los detalles, pero que habla de esto, del principio de congruencia incumplido en una ejecución prendaria. Bueno, esto sería ejecución cambiaria, pero que tiene mucha relación. Por más que se trate de un procedimiento ejecutivo, ya que Alvarado así lo denominaba, porque no podemos hablar de un proceso en sentido pleno, sí tienen que darse las pautas de todo proceso, que es lo que hablábamos más temprano, es la afirmación, la negación, la confirmación y la alegación. En este proceso no se puede cambiar, el juez no puede modificar lo que las partes plantearon y tampoco puede ayornar los medios probatorios que las partes trajeron a juicio. Eso, salvo que se den las excepciones que planteamos también, cuando existe en él una duda que no sepa a favor de quién fallar, en ese caso estaría habilitada y con las limitaciones que también enunciamos. Pero creo que toda modificación a los hechos planteados por las partes, toda interpretación forzada y toda injerencia que viole la igualdad de las partes tiene que ser atacada. Incluso te cuento que nuestros tribunales se amparan en la otra regla procesal, que es el Iura Novit Curia, para decir que, bueno, que el juez tiene que interpretar de acuerdo a su conocimiento lo que realmente quiso el ejecutante, y en base a eso justifican el incumplimiento de la congruencia. Claro, pero en ese caso, justamente, el principio existe, por supuesto, pero no puede el juez modificar la imputación que el actor o el demandado hicieron de la norma. No puede modificar cómo lo planteó en el proceso. Esa es otra limitación que tiene y que hace justamente al principio de congruencia, porque si no sale al auxilio de la parte que imputó mal o lo invocó mal a la norma. Excelente. Entonces la imputación sería parte de su pretensión. Claro, no la constituye, pero es parte de la demanda y trae sus consecuencias, porque si yo invoco una norma pidiendo tal, habría que verlo en el caso concreto, pero invoco una norma en el caso concreto para pedir alguna consecuencia de la norma, no puede el juez después modificarle la imputación para otorgarle otra cosa. Claro, entiendo. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. No, gracias a ustedes. Bueno, mi querida profesora y gran amiga María Soledad Olivera, te agradezco infinitamente y de corazón tu tiempo, te agradezco la generosidad de espíritu que tenés de compartir tus experiencias profesionales y académicas. Te agradecemos entrañablemente
esta posibilidad que nos diste hoy, que lastimosamente no lo podemos hacer de manera presencial, pero vemos que al final del túnel está empezando a salir la luz y tenemos fe y esperanza que en breve tiempo, Dios mediante, podremos reencontrarnos, podremos dar continuidad a lo que tanto nos gusta, que es, aparte de la comensalidad, lo que nos menciona el maestro Alvarado, la comensalidad, el compartir como hermanos latinoamericanos. Gracias por tu tiempo, por tu exposición de hoy, y agradezco en nombre de todos los compañeros que nos acompañaste en el día de la fecha. Gracias a ustedes, Carlos. Muchísimas gracias por darme la posibilidad de participar, de estar con ustedes, de intercambiar ideas. No descarto esa posibilidad que diste de que pronto nos reunamos, ya no por Zoom, sería lindísimo. Así que agradezco desde ya bueno, el cariño y bueno, el haberme escuchado. Y hasta pronto. Chao, profe, Muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias, buenas noches. Adiós. Muchas gracias.